porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yara Ñe, estudio bíblico con el padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote salesiano, Carisma de San Juan Bosco, ordenado sacerdote en el año 1994, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia, profesor de teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yara Ñe y estamos estudiando y estamos haciendo nuestro camino, así en forma sistemática también, leyendo el libro del Éxodo. Hemos ya concluido en una forma pastoral, ciertamente, nuestro estudio sobre el libro del Génesis. Ustedes siempre pueden volver a mirar, volver a estudiarlo desde Facebook. Nos encontramos en Facebook, pongan ahí Ñande Yara Ñe, encontrarán siempre Ñande Yara Ñe, que tenemos de lunes a viernes. Encontrarán también Ñande Yara Ñe dominical en ese lugar. Y también encontrarán la palabra de Dios de cada día. Ñande Yara Ñe para cada día. Muy bien, y ahora hoy especialmente queremos iniciar a reflexionar sobre la palabra Éxodo, pero lo queremos hacer desde el estudio, ¿verdad?, del vocabulario de la teología bíblica. Pasar un poquitito, entender, mirar lo que significa la palabra Éxodo, ya que estamos estudiando o vamos a entrar específicamente después en los capítulos y en los versículos. Pero vamos a ir pidiendo a las ciencias auxiliares que nos vayan ayudando, ¿verdad?, nos den elementos para que después en nuestra interpretación, al llegar en los versículos, en los capítulos, podamos comprender mejor o podamos aplicarlo principalmente. Según nuestro diccionario bíblico, ¿verdad?, la palabra éxodo es una palabra griega, éxodo. La palabra griega se dice éxodos, en griego, y en español éxodo, que significa camino de salida. Entonces, éxodo español lleva a camino de salida. Éxodos, en griego, camino de salida. Es decir, nosotros nos ponemos en esa situación para salir de una situación en que nos encontramos para ir a una nueva situación, un éxodo. Yayapota upeajina. Y entonces el libro, por lo tanto, nos va a explicar un poco, nos va a indicar esto. De ahí entonces la acción de salir, de partida. Es la partida, es la acción de salir, decíamos, ¿verdad? En el sentido teológico, porque desde un sentido teológico nuestro éxodos griego o el éxodo español, nosotros podemos decir que si es un salir y si es hacer un camino, es una partida, ¿verdad?, es una acción, ¿verdad? Entonces, en la Biblia, designa especialmente la salida de los hebreos fuera de Egipto. Peñandella estudiajina, peñandella leajina, peñarecoa, peñande libro, lleva el segundo libro del Pentateuco. Es esa acción principalmente cuando nosotros estamos hablando del Éxodo y nosotros lo conocemos, ¿verdad? Es la partida, designa especialmente esa salida, ¿verdad?, de los hebreos fuera de Egipto. O también, según una acepción más amplia que nosotros podemos entenderlo y nosotros podemos estudiarlo, la larga peregrinación de 40 años que los condujo de Egipto a la tierra prometida a través del desierto. Cuando tú y ponavente mañana en Marayeva, porque ñande abella esa hinamba país éxodos, entonces esa mañana ya mañana ponata, porque sí, es una salida, es una partida, etcétera, etcétera. Pero cuando te está diciendo que se refiere también a esos momentos primordiales, esenciales, principales que tiene el pueblo de Dios, el pueblo elegido cuando va saliendo de Egipto, pero que se refiere, como se dice, ¿verdad?, a esa larga peregrinación, ¿verdad? Son 40 años que los conduce de Egipto a la tierra prometida.
Entonces, UPP ñandeyara de cobetas y la material ya es ahí señal. Vamos a tener más elementos para que podamos reflexionar y para que podamos entender lo que va a significar para nosotros hacer un éxodo, ¿verdad? Hacer esa salida, hacer ese camino que nos conduce, ¿verdad? Desde Egipto, dice, hacia esa tierra prometida, a través del desierto. Y por otra parte, cuyas diversas etapas se cuentan en el Pentateuco, ¿verdad? Porque encontramos en todo este libro del Pentateuco, tanto en el Éxodo como en Números, como en Deuteronomio, de ese éxodo que hizo el pueblo de Israel, ese salir, esa peregrinación, que es una larga peregrinación. Entonces, UPP ya pues del libro no vende más, lleva la Éxodo, sino que ahí también sabemos que en el libro de los Números y en el libro de Deuteronomio también encontramos esa acepción, ¿verdad? O sea, ese significado, esa acción que se realiza dentro del pueblo. Y bueno, y además es por el desierto, ¿verdad? Como nosotros decimos. Ahora, el acontecimiento del Éxodo vino a ser para el pensamiento judío y cristiano el tipo y la prenda de todas las liberaciones efectuadas por Dios en favor de su pueblo. Qué lindo que es esto, porque aquí encontramos, ¿verdad?, los elementos esenciales, ¿verdad? Elemento esencial del pensamiento judío, esencial. Caracujina, Éxodo y Caracujina. ¿Para quién? Incluso para el pensamiento judío. Y luego cristiano, ¿verdad? Porque ñandego entonces ya ayuda el judaísmo. Y nosotros justamente tomamos los elementos totales, ¿verdad?, del judaísmo. O sea, todo lo que es el Tanakh, ¿verdad?, toda la explicación, toda la espera que se estaba haciendo, ¿verdad? Pero es un éxodo del que se está hablando. Es de esa Pascua, justamente, ¿verdad? Vino a ser para el pensamiento judío y cristiano el tipo y la prenda de todas las liberaciones efectuadas por Dios en favor de su pueblo. Entonces, todas las prendas se centran, podemos valorizar desde ahí, entonces, y dar ese paso importante. Y bueno, ahora entonces vamos a mirar un poco desde el Antiguo Testamento principalmente lo que significa un primer éxodo. Pero antes de iniciar eso, yo quisiera agradecer a nuestros auspiciantes, quisiera invitar como siempre a todas las personas que quieran hacerse parte, ¿verdad?, de nuestro gran ñandeyara ñe, aportando, ayudando, haciéndose integrante de ñandeyara ñe. Entonces nos ayudamos todos como iglesia, como cristianos, a evangelizar, a expandir, a dar a conocer la palabra de Dios. Necesitamos realmente entonces, son tantas personas en el mundo, en nuestro país, en nuestros lugares de trabajo incluso, donde necesitamos siempre hacer llegar esta palabra de Dios. Y esto lo hacemos a través de los medios de comunicación y lo hacemos también a través, ¿verdad?, de las redes, todo lo que significa la fuerza de la evangelización. Así que les invitamos a ser parte de este programa. Volvemos enseguida con más ñandeyara ñe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Llegas cansado a tu departamento, te caen visitas en cualquier momento y no tenés nada. ¿Y ahora qué haces para comer? Y no tenés nada. Y empezás a revolver, abrís a ver en la heladera y vos no tenés nada. Miras la góndola
en pasta, porque las pastas Anita son las más ricas y fáciles de hacer. Pastas Anita, lo mejor en tu mesa todos los días. Mamá, qué rico, Anita. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Ya llegaron las canastas navideñas de Ñande Yarañé. Adquiriendo las canastas estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. Pedidos al 0981 41 48 66. Canastas navideñas de Ñande Yarañé. Colegio Parroquial Virgen de Nazaret. La calidad educativa que buscabas. Preparando a niños y jóvenes para un mundo globalizado y competitivo. Formación en valores morales y espirituales que los impulsará a hacer frente a los desafíos de la vida. Con más de 4.000 metros cuadrados en áreas deportivas y recreativas. Para más información, podés llamar al 55 25 24. Te esperamos en Nazaret 1231 y Pilar, barrio Nazaret de la ciudad de Asunción. Colegio Parroquial Virgen de Nazaret. La calidad educativa al alcance de todos. Se llega el verano y también el calor. No te podés quedar sin el termo forrado en cuero de Ñande Yarañé. Pedilo ya mismo al número que figura en la pantalla. Con la compra de los termos estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. Ángeles Electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad, electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y arma tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Ñemby. Ángeles Electrodomésticos. Financiación propia y entrega inmediata. Entérese de las mejores ofertas llamando al teléfono 021 96 53 59 o a los celulares que figuran en la pantalla. Con tus compras en el mes de diciembre estarás participando del sorteo de fabulosos premios el día 5 de enero del 2019. Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Ñemby. Dos trocitos de madera ya te echaron el establo. En el cielo hay una estrella que guía a los Reyes Magos. El niño José y María moldeados en el barro
dan la imagen navideña y la yegua color rosado. De regalos sandía y chipá, naranjitas y pacoa, pehueruque lomita, ñame yara y pehuara. De regalos sandía y chipá, naranjitas y pacoa, pehueruque lomita, ñame yara y pehuara. Con chipá se hizo la cena y un pedazo de embellú. Estamos en Nochebuena, la noche del Boragú. Qué lindo que está el pesebre, mirana un poco el ubú. En sus orillas cantando su tristeza un cururú. De regalos sandía y chipá, naranjitas y pacoa, pehueruque lomita, ñame yara y pehuara. De regalos sandía y chipá, naranjitas y pacoa, pehueruque lomita, ñame yara y pehuara. Estamos volviendo con Ñande Yara Ñe. En esta oportunidad decíamos que estamos mirando desde el diccionario teológico principalmente los vocabularios, lo que significa la palabra éxodo, ¿verdad? En nuestra definición decíamos que éxodo, éxodos, ¿verdad? De la palabra griega, y éxodo de la palabra castellana, camino de salida, acción de salir, partida. O sea que el contenido que nosotros vamos a encontrar en este libro se va a referir principalmente a esto. Se va a referir a esta acción de salir, de partir, de caminar. Y claro, uno después se va a hacer las preguntas, bueno, ¿qué necesito para ese caminar? ¿Cómo tengo que hacer ese caminar? En fin, todo lo que puede significar, ¿verdad?, la palabra éxodos para nosotros, también en un sentido espiritual, ¿verdad? No simplemente un sentido tierra, como se dice en un vocabulario literal, sino que también espiritual. Estamba eña de ñeiko te vejina, ña sejan guaisha lleva, partir, salir, anila yapitati upe vejina, entonces ña ñanquilosa, a la ñande yapitana upe vejanda ya cacuaino, anda ya cambiaino, es un poco peligroso, ¿verdad? Porque siempre nos quedamos en lo mismo. Tiene que ser la fuerza y la palabra de Dios que nos cambia, que nos transforme, es esta actitud. Y bueno, ahora nosotros queremos hablar de un primer éxodo. El primer éxodo, según la explicación, ¿verdad?, de este vocabulario teológico dentro de la Biblia. El primer éxodo marca el verdadero nacimiento del pueblo de Dios. Marca el verdadero nacimiento del pueblo de Dios. Y porque justamente si nosotros nos quedamos simplemente diciendo el nacimiento del pueblo de Dios, normalmente Abraham, porque es con Abraham donde nace el pueblo de Dios como tal, ¿verdad?, ante este pedido. O sea, comienza a formarse, comienza a caminar, ya ese motorcito que comienza a trabajar para que llegue después a la formación verdadera del pueblo de Dios. Pero se dan cuenta, primero pasamos de una revelación de Dios a una familia, a un clan, a una tribu, cada vez dice que se van multiplicando más. Cuando llegamos al Éxodo y cuando te hablan, estas son las familias, entonces ya está hablando de algo un poquitito mayor, ¿verdad? Te habla no simplemente en un sentido universal, sino que te habla sobre todo en un sentido también de familia, en un sentido de apertura, es para la nación, para todos nosotros, ¿verdad? Entonces, ciertamente que no es fácil también todos estos cambios, ¿verdad?, dentro de nuestra mentalidad y de nuestra vida, pero lo importante es que conozcamos. En la medida en que conozcamos solamente esas ideas y la profundidad de estas ideas nos pueden ayudar, ¿verdad?, a cambiar. Pero miremos este primer éxodo
el verdadero nacimiento del pueblo de Dios, decíamos, efectuado en la sangre, según Ezequiel 16:4-7. Entonces, cuando engendró Yahvé, Dios, a Israel, y todavía mejor que Abraham, vino a ser para él un padre lleno de amor y de solidaridad. Este elemento tenemos que tenerlo en consideración. El Éxodo marcó ese verdadero nacimiento del pueblo de Dios, efectuado en la sangre, según Ezequiel. Entonces, ahí Dios engendra a Israel. Es el momento en el cual se engendra Israel como tal. Y todavía, mejor que Abraham, vino a ser para él un padre lleno de amor y de solicitud. Esto lo encontramos en varios pasajes, ¿verdad?, del Antiguo Testamento. Pero el signo del amor divino, el Éxodo, es por esto mismo prenda de salvación. Prenda de salvación. Este signo de amor divino, ¿verdad?, del salir, el abrirse, y ese es un signo de salvación. Dios, que libró una vez a su pueblo de la cautividad de Egipto, lo salvará todavía en el momento del peligro asirio. Pero qué bueno esto, ¿verdad? Pero claro, tenemos que preparar también nuestro corazón para poder entender y para poder vivir así como se nos presenta. Cuando decimos signo del amor divino, el Éxodo es por eso mismo prenda de salvación. Prenda de salvación, porque todo aquello que nos libera, todo aquello que nos hace volver a la casa del Padre, nos hace entender la existencia de Dios. Vean a la liberación. Ella libera de tus pecados, ella libera de tu cabeza dura. Dios no existe, Dios esto, Dios aquello. No, esas son frustraciones tuyas, frustraciones espirituales, frustraciones psicológicas en todo caso, y que algunas veces hasta se vuelven psiquiatras, de la psiquiatría. ¿Por qué? Y porque tanto vos estás en eso, en una situación así de frustración dentro de nuestra vida, que si nosotros no solucionamos ese aspecto psicológico, ese aspecto de frustración en la vida, entonces vamos a tirar todo lo negativo contra Dios. Apeante con la gente. Entonces, se dan cuenta que hablar del Éxodo no es hablar simplemente de un libro y contar una narración que pasó aquí. ¿Qué pasó? Esto que pasó, esto que fue, esto que se fue allá, que habló, no, hombre. Toda esa cosa. O impona, pero recuerden que detrás de eso existe lo más importante. Y por eso estamos tomando este aspecto, ¿verdad?, para definir bien allí cuál por ambas, para la potagina la ya le ya ve con libro coja, para la esa casea ñande ñande llana oñi ñande oñi ella ñande lleva. Y aquí entonces decíamos que el Éxodo es principalmente una liberación, un toque, ¿verdad?, así fuerte de Dios que nos ayuda a abrirnos, ¿verdad?, a su gracia. Y bueno, y entonces por eso dice este signo del amor divino, ¿verdad? El Éxodo es por esto mismo prenda de salvación. Dios, que libró una vez a su pueblo de la cautividad de Egipto, entonces dice que por eso los salvará todavía en el momento del peligro asirio, en este caso, ¿verdad?, de Isaías 10. O sea, viste que son cosas bien concretas. Nuestro Éxodo, nuestra liberación se da en un momento concreto. Entonces ya esa ponana, o también en el momento concreto babilónico, si ustedes miran Jeremías 16, 14 y siguientes. Y así, cada uno puede ser liberado y es liberado por el Señor en la medida en que uno se abre. Por eso estábamos diciendo, ñandela yacuerana interiormente. A esta solicitud divina, manifestada por los prodigios del Éxodo, no respondió Israel, sino con una ingratitud. Entonces Israel al comienzo se vuelve muy ingrato, o sea, es decir, no llega a captar, ¿verdad?, todos los beneficios y todas las gracias que el Señor le había ofrecido. En vez de ser agradecidos, en vez de ser abiertos a Dios, muchas veces nos encerramos en nosotros. No, UPB20. Y
por eso yo decía anteriormente, ¿verdad?, que esa liberación, que ese éxodo muchas veces nos afecta más bien a nosotros como personas interiormente. En un sentido más bien psicológico, de rechazo. Cuanto más sencillos somos y cuanto más abiertos estamos a la vida, siempre vamos a estar mucho más abiertos también a Dios. Cuanto más nos metemos en ideologías y nos cerramos, ¿verdad?, a la gracia de Dios, ciertamente que vamos a tener que necesitar mayor fuerza, mayor éxodo, es decir, mayor liberación para nuestra vida. Y bueno, volvemos enseguida con más Ñande Yarañe. Cada Navidad, miles de personas visitan en Roma la exposición Cento Presepi, que reúne espectaculares nacimientos de todo el mundo. Este año tiene su sede en el Vaticano. Direi che è una espressione veramente di... El nacimiento es una expresión de universalidad porque es un lenguaje universal. No habla solo a algunos, sino a todos. Hoy día un mundo secularizado quiere sacar el pesebre de la Navidad y ya ni siquiera le quieren llamar Navidad, le llaman felices fiestas. Bueno, felices fiestas pueden ser cualquier tipo de cosa. Navidad es inédita, porque Navidad sin Jesús no es Navidad. En la inauguración participó también la embajadora de Panamá, Miroslava Rosas. Su país fue el protagonista del primer día, pues se regaló su música, sus bailes y sus nacimientos. Este es un nacimiento hecho a mano con las figuras nuestras. Ahí vemos a una Virgen María vestida de pollera, nuestro vestido nacional. Vemos a un San José también como se viste el campesino, el hombre de nuestras campiñas. Está la India, porque nosotros tenemos grupos indígenas importantes que son representativos de nuestra población y que han mantenido su cultura a través de los años. Una de las grandes organizadoras de esta exposición es María Carla Menaglia. Su familia fundó esta muestra hace más de 40 años. Innanzitutto un presepe debe dar una emoción. Lo más importante es que el nacimiento transmita una emoción. He visto la exposición y todos lo consiguen, eso es importante. Se ve que los han hecho con el corazón, con sentimiento. En la exposición hay figuras de personajes refinados como reyes y pastores y también de animales como estos. Hay nacimientos también muy originales, como este hecho con objetos de costura. Este minúsculo hecho con semillas. Este de lana. Este giratorio. O este ambientado en una cárcel. Uno de los más curiosos viene de Guatemala. Hice esto interactivo para que uno jale acá piano, dice, y mueva las manos. Este se lleva la trompeta a la boca. Este mueve la mano de este rey o lo levanta. Y el más divertido creo que es este. La estrella de la muestra es este nacimiento napolitano que tiene más de 200 años y que está lleno de detalles para que no pase desapercibido el significado más profundo de la Navidad. Son más de 100 nacimientos muy diferentes, pero todos apuntan hacia las mismas figuras, las más importantes, la de San José, la de la Virgen María y la del Niño Jesús. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL.
Ya llegaron las canastas navideñas de Ñande Yarañe. Adquiriendo las canastas estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. Pedidos al 0981 41 48 66. Canastas navideñas de Ñande Yarañe. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Yo te pido, yo te pido, yo te pido, yo te pido, Anita. Hoy cocino, hoy cocino, hoy cocino, hoy cocino, Anita. Mi amor, qué rico, papá, qué rico, mamá, qué rico, Anita. Todos piden pasta, porque las pastas Anita son las más ricas y fáciles de hacer. Pastas Anita, lo mejor en tu mesa todos los días. Estamos volviendo con Ñande Yarañe. Estamos sobre todo definiendo un poco esta palabra tan importante que es la palabra éxodo, según el vocabulario, ¿verdad?, teológico de la teología bíblica, cómo se nos presenta y que para nosotros también significará mucho, ¿verdad?, porque leyendo y entendiendo todo el mensaje del libro del Éxodo, nos está diciendo que significa un camino, una salida, es una acción de salir, ¿verdad?, de nosotros mismos, es una acción de partida. Entonces ya esa ponaramba es situación, pero pepenela ya esa es situación ñandeña y meñaína. Después vamos a ver también de las palabras, por ejemplo, esclavitud, que significa el esclavo, quién es ese que está esclavo de algo. Todos somos siempre esclavos de algunas cosas, ¿verdad? De nuestros gustos, de nuestras formas de ser, en fin. Opey entonces ñande ya también para irse con éxodo, ella pañase manera para la yapovana. Bueno, pero sigamos algunos elementos más que nos ayudan a reflexionar, ¿verdad? Decíamos que la solicitud divina que estaba manifestada por los prodigios del Éxodo, porque ella lleva el mar que se abre, bueno, entonces estos prodigios, ¿qué significa, verdad? Sin embargo, el mismo pueblo de Israel dice, no respondió a Israel, sino que con ingratitud, por ejemplo, ¿verdad? Con ingratitud. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que responde con ingratitud. En vez de ayudar, ¿verdad? Y crece más y más, ¿verdad? El populemeus, durante la adoración de la cruz, el Viernes Santo, en lugar de mantenerse fiel a la vida ideal que llevaba en el desierto, ¿verdad? Esto lo encontramos sobre todo en Oseas. Muy bien, entonces esto es lo que se nos presenta como un primer éxodo. Esto es el primer éxodo. Miremos un poco ahora también, para la Isaína, segundo éxodo, porque la vino la primera que quiere decir que en la segunda lleva a Moyo, la oñandeña mañana, segundo éxodo, para la Isaína de Bebella. Entonces, al pueblo nuevamente cautivo en Babilonia. El otro se refería directamente a Egipto, entonces salir de Egipto, salir de la esclavitud. Cuando un segundo éxodo, ñandeña y mejina en Babilonia. Por lo tanto, al pueblo nuevamente cautivo en Babilonia, por razón de sus infidelidades, se le anuncia la liberación como una renovación del éxodo. Qué bueno esto. Entonces es una renovación del éxodo, una renovación del salir, una renovación del esfuerzo, ¿verdad?, para hacer algo nuevo. Pero siempre es ante, viste, las infidelidades. Porque la yarecono
infidelidad, cuera, yareconomi, ñandemomombuiría, la envidia, el odio, todo lo que es negativo, como Pablo va haciendo toda una perorata, ¿verdad? Hermosísima, ¿verdad? Sobre todo lo que es lo negativo y cuántas cosas tenemos nosotros de negativo. Pero ante esta situación, ¿verdad? Nosotros miramos ante estas infidelidades que se nos anuncia la liberación, ¿verdad? Como una renovación del mismo Éxodo. De nuevo va Dios a rescatar a su pueblo, que todos los lisiados y débiles recobren fuerzas, ¿verdad? Para prepararse a la partida. Se trazará un camino en el desierto. Se va a trazar, ¿verdad? Nos dice así Isaías. O sea, todos son elementos, ¿verdad? Vamos a trazar un camino, como diciendo, bueno, tenemos que hacer juntos. Yaguatá, ñan de pa, diga tú y la yapitante upepe ñajano, y una peña de yara, ñan de liera, pero sin ningún esfuerzo, ñan de la yapoimba bebé, o uta ñan de yara, yapopala, ñan de yapoana, apea ñan de yapona, que ñan de yara ando humo, ay, yapoñan de rejela, ñan de yapoana, ¿verdad? Dios dice, hará brotar allí el agua como en otro tiempo en Meribá, y el desierto se convertirá en un vergel. Ahora, lo que nos está dando, ¿verdad? Como gracia de Dios, en primer lugar, dice, recobren fuerzas para prepararse a la partida. Recobren fuerzas para prepararse a la partida. Opea entonces ñandé, yaguero guatata, hayayapota, porque yecuajina peñande yara o mesa ñandé. Vamos a caminar, vamos a hacer ese esfuerzo. Y después ya te da el elemento que te entusiasma y que te anima. ¿Qué te dice en este Éxodo? Dios mismo que hará brotar allí agua como en otro tiempo, en Meribá. Bueno, son las gracias y las fuerzas del Señor. El desierto se convertirá en un vergel. Voy a enseñar el Éxodo, cuando uno lo asume, cuando sale de sí mismo, entonces tiene como meta, ¿viste? Hacia dónde estamos queriendo caminar. Tenemos que convertir nuestra vida en un vergel. El Éufrates, como en otro tiempo el Mar Rojo, se dividirá para dejar pasar a las caravanas del nuevo Éxodo, a la que Dios llevará sobre sus alas. Y entonces, esto mismo sirve para nosotros, ¿verdad? Como guía que nos tiene que entusiasmar. Pero la ñandera jata ina, porque pero esa cata ñande, moto pa ñande ya guatata, pero ñande ya tantas veces para la ñande GPS. Bueno, este es entonces ese nuevo Éxodo, el nuevo Éxodo que va combinado un poco, sí, desde estos cautivos que van a Babilonia, pero después de esos cautivos también que van a Babilonia, comienzan ya a pensar por sí mismos y a decir, ¿verdad? ¿Viste? Es entonces Dios que te da, Dios que te empuja, Dios que te acompaña, pero a Dios rogando y con el mazo dando, a Dios rogando con el mazo dando. Muy bien, eso entonces es lo que hemos encontrado, lo que encontramos como un primer Éxodo, un segundo Éxodo. Y hay otro elemento, sobre todo, y eso se puede mirar desde el Nuevo Testamento, por lo menos algún pantallazo podemos mirar aquí. En la tradición apostólica, viendo en Juan Bautista la voz de aquel que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, quiso afirmar que la obra de redención efectuada por Cristo era el cumplimiento del misterio de salvación prefigurado por el Éxodo. Con la misma intención consideró a Jesús como el nuevo Moisés, anunciado, ¿verdad?, por el Deuteronomio ya 18:18. Entonces Juan el Bautista, el que está diciendo, la voz de aquel que clama en el desierto, preparague, es un éxodo, es un salir, ¿viste? Ani que preparen el camino del Señor. Quiso afirmar que la obra redentora, ¿verdad?, por Cristo era un cumplimiento del misterio. El misterio que se nos ofrece, el misterio que nos dice y que nos acompaña, ¿verdad?, para que nosotros podamos ser diferentes, para que nosotros podamos ahora responder, ¿verdad?, a eso que el Señor nos pide, a nuestra propia dignidad en síntesis. Y bueno, volvemos enseguida con más ñande yarañe.
Se llega el verano y también el calor. No te podés quedar sin el termo forrado en cuero de Ñande Yara Ñe. Pedilo ya mismo al número que figura en la pantalla. Con la compra de los termos estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. Yo te pido, yo te pido, yo te pido, yo te pido, Anita. Hoy cocino, hoy cocino, hoy cocino, hoy cocino, Anita. Mi amor, qué rico, papá, qué rico, mamá, qué rico, Anita. Todos piden pasta, porque las pastas Anita son las más ricas y fáciles de hacer. Pastas Anita, lo mejor en tu mesa todos los días. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermano y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: Vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas allá? Respondió Jesús: No tiene el día 12 horas. El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: Nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros, de no haber estado allí, para que creáis. Mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: Vamos también nosotros, para que muramos con él. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: Tu hermano resucitará. Marta le dijo: Yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí,
no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el Maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este, que abrió los ojos al ciego, haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. Ángeles Electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad, electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y arma tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Ñemby. Ángeles Electrodomésticos. Financiación propia y entrega inmediata. Entérese de las mejores ofertas llamando al teléfono 021 96 53 59 o a los celulares que figuran en la pantalla. Con tus compras en el mes de diciembre estarás participando del sorteo de fabulosos premios el día 5 de enero del 2019. Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Ñemby. Colegio Parroquial Virgen de Nazaret. La calidad educativa que buscabas. Preparando a niños y jóvenes para un mundo globalizado y competitivo. Formación en valores morales y espirituales que los impulsará a hacer frente a los desafíos de la vida. Con más de 4.000 metros cuadrados en áreas deportivas y recreativas. Para más información, podés llamar al 55 25 24. Te esperamos en Nazaret 1231 y Pilar, barrio Nazaret de la ciudad de Asunción.
Colegio Parroquial Virgen de Nazaret. La calidad educativa al alcance de todos. Se llega el verano y también el calor. No te podés quedar sin el termo forrado en cuero de Ñande Yarañe. Pedilo ya mismo al número que figura en la pantalla. Con la compra de los termos estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. Y estamos compartiendo en Ñande Yarañe. Entonces, ¿qué es lo que la palabra del Señor justamente viene a nuestro encuentro y nos está diciendo, verdad? Nos está diciendo así en la palabra griega, éxodos, ¿verdad? Y en castellano, éxodo, que significa camino, ¿verdad? De salida, acción de salir, partida. Y bueno, hay un momento también en el cual te está hablando de ese primer éxodo. Cuando te hablaba de ese primer éxodo, decíamos que ese verdadero nacimiento del pueblo de Dios se había efectuado, ¿verdad? Cuando Dios engendra a Israel. De ahí que estamos hablando, ¿verdad? Todavía mejor que Abraham, vino a ser para él un padre lleno de amor y solicitud, es decir, es el estar al lado de, acompañar, traer, llevar. Bueno, por eso que tenemos también aquí en Oseas, ¿verdad? Que te habla con un lenguaje muy especial, ¿verdad? Del acompañar por el desierto. Bueno, entonces todos estos elementos, y después el nuevo éxodo, que significa aquí el pueblo nuevamente cautivo en Babilonia, por razón de su infidelidad sobre todo, se le anuncia la liberación como una renovación del éxodo. Una renovación del éxodo, es decir, salir de nuestras infidelidades, salir de aquello que nos aleja del Señor, salir de aquello que solamente crea en nosotros situaciones muy difíciles, ¿verdad? En vez de abrirnos a los demás, en vez de abrirnos al mundo, a Dios mismo, cuando nosotros estamos esclavos, nos encerramos en nosotros. Aquí la propuesta de este nuevo éxodo es justamente de una apertura, de una partida, de hacer un camino y de un reencuentro con nosotros mismos, con los demás y sobre todo con Dios. Desde Dios entonces viene todo, porque desde ahí cuando lo tenemos a Dios, la fuerza de Dios que nos empuja, ¿verdad?, hacia los demás. Bueno, muy bien, y después en el Nuevo Testamento, dentro de esta tradición apostólica, encontramos un Juan Bautista, ¿verdad?, que anuncia la voz de aquel que clama: en el desierto ustedes preparen el camino del Señor. Entonces nos hace prefigurar, es una prefiguración, ¿verdad?, de todo lo que nosotros después lo vamos a hacer realidad de nuestra vida. Es decir, hacer también ese camino de desierto. El desierto significa ese silencio profundo, interior, personal. Nosotros tenemos que caminar juntos, ¿verdad?, para que podamos encontrar este nuevo camino que el Señor nos está dando. Y bueno, así entonces encontramos desde el Nuevo Testamento, pero también recuerden que San Pablo también nos habla de un camino, nos habla también de un éxodo. ¿Y qué nos dice Pablo principalmente? Él se limita ciertamente a rozar ligeramente el tema, lo toma así un poco por encima, pero Jesús, dice, es el verdadero Cordero Pascual inmolado por nosotros. Y los prodigios del Éxodo, es decir, el paso del Mar Rojo, del maná a la roca, fueron las figuras de las realidades espirituales aportadas por Cristo. ¿Se dan cuenta entonces? Fueron las figuras de las realidades espirituales aportadas por Cristo. Desde San Pedro nosotros también podemos hablar, ¿verdad?, de este éxodo, como él lo expresa, sobre todo en sus escritos, desarrolla el tema en una perspectiva mucho más eclesial, es decir, como iglesia necesitamos salir a hacer nuestro éxodo, abrirnos hacia los demás, ¿verdad? Los cristianos rescatados, dice Pedro, por el Cordero, por su sangre, la sangre sin mancha del Cordero, hemos sido llamados de las tinieblas a la luz, ¿viste? Es un paso, el paso de la muerte a la vida, a la resurrección,
Es el paso de las tinieblas a la luz. Ustedes imaginan la Éxodo. Entonces, cuando estamos leyendo, cuando entremos a meditar, a reflexionar los versículos, también vamos a ir encontrando este aspecto tan importante, que es una nueva vida, que es una nueva entrega, entonces, de las tinieblas a la luz. Han sido liberados de la vida disoluta que llevaban en otro tiempo en el paganismo. Y así, de este modo, que contribuyan el nuevo pueblo, que construyan, ¿verdad?, el nuevo pueblo de Dios. Tenemos que constituir esta nueva iglesia, digámosle de esta manera, ¿verdad? Pero para eso necesitamos hacer siempre nuestro éxodo, porque si nosotros quedamos ahí todos anquilosados, ¿verdad?, si no damos estos pasos, ya pues tanto bebejina, ya pues taña mañana, un burguille, cora ahí, pero yandenda ya poi, peñan de yara yerueña de hina, peñame en mía veishu becuera, como constituir ese nuevo pueblo es lo que nos llama justamente. Para eso dice, se necesitan algunos elementos purificados por la aspersión de la sangre de Cristo. Están ya consagrados a la obediencia para con Dios, ofreciéndole un culto espiritual. Con los lomos ceñidos, están dispuestos a caminar por el camino que ha de conducirlos a su verdadera patria del cielo. Y por último tenemos también aquella de San Juan. San Juan en su escrito nos habla de un éxodo presentando una teología mucho más elaborada, mucho más pensada. Los cristianos, dice, liberados de la servidumbre del diablo por la sangre del Cordero Pascual, van de camino hacia el reino de los cielos. Van de camino hacia el reino de los cielos, pero liberados siempre, ¿verdad? En síntesis, el éxodo significa una liberación, significa hacer un camino. Y ese camino cada uno te va presentando de acuerdo, ¿verdad?, a la experiencia de la comunidad. Aquí Juan nos está hablando de una experiencia de ir hacia ese camino de salvación del reino de los cielos. Somos alimentados por Cristo, que es ese pan vivo bajado del cielo. Su sed se apaga con el agua que brota de su costado. Heridos quedan curados mirando a Cristo elevado en la cruz. Siguiéndole a Él, que es la luz del mundo, llegarán un día cerca del Padre. ¿Se dan cuenta entonces la riqueza? Esta es la riqueza que nos presenta Juan ya desde el Nuevo Testamento. Y bueno, queridos amigos, así nosotros vamos concluyendo nuestro programa. Queremos recordarles principalmente que tenemos siempre en vista la invitación, ¿verdad?, para todos ustedes de ser miembros de Ñande Yarañé. Recuerden que siendo miembros de Ñande Yarañé tenemos esta linda propuesta, ¿verdad?, primero de ayudar en la evangelización. Y más adelante esa palabra de Dios que toca nuestro corazón también nos tiene que ayudar a nosotros para que salgamos hacia los demás. No podemos quedar simplemente, próximamente no podemos quedarnos, ¿verdad?, en conocer simplemente la Biblia, conocer lo que nos dice Dios. Es muy importante y por eso estamos haciendo estos estudios bíblicos. Pero detrás de estos estudios bíblicos, Dios nos tiene que tocar el corazón y después nos tiene que abrir. Nos tiene que abrir para que hagamos algo por los niños de la calle, por los indígenas, por los enfermos, por los jóvenes en la adicción. En fin, cada uno de ustedes sabrá en qué situación. Pero uniéndonos como movimiento, como grupo Ñande Yarañé, podemos trabajar juntos y entonces por lo menos un granito de arena tenemos que dar después a nuestra sociedad, a nuestra iglesia, a nuestro mundo. Que Dios cuenta siempre con nosotros, Dios cuenta siempre con nuestras manos. Y así nos despedimos por el día de hoy y volvemos próximamente. Y ahora les imparto la bendición del Señor. Que el Señor Jesús esté con ustedes y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta aquí, Ñande Yarañé, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por